Muy buenos días, Horacio Berbisky, muy buenos días, Josefina Bolis, muy buenos días, Pablo Vini, Rolo Fernández. Habla aquí Marcelo Figueras, muy buenos días para todos y todas ustedes también. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de El Cohete a la Luna Radio, aquí en la Radio de las Madres. ¿A qué batallas culturales haces referencia en tu nota de hoy? Bueno, a varias que están en juego en este momento, porque las elecciones son una instantánea que refleja las relaciones de fuerza que la sociedad pudo construir en lapsos más extensos que los del calendario electoral. Y de ese modo, digamos, la elección lo que hace es dar cuenta de los resultados de las batallas culturales que se libran entre fuerzas políticas, pero también económicas y sociales, que no son tan evidentes. Bueno, la semana pasada, Massa, ministro candidato, firmó un decreto y envió un proyecto de ley al Congreso que modifican la estructura tributaria. El decreto exime del impuesto a las ganancias a los trabajadores en relación de dependencia y a los profesionales autónomos, aquellos que perciben menos de 15 salarios mínimos, es decir, 1.770.000 pesos mensuales, que con la actualización prevista para el mes de octubre va a llegar a los 2 millones. Fuimos los únicos en anticipar esa cifra. En todos los medios se hablaba de 1 millón. Nosotros dijimos 2 millones la semana pasada. Bueno, eso es el decreto. Ahora, el proyecto de ley directamente suprime esa categoría del impuesto. Esta decisión beneficia más o menos a 1 millón, poco menos de 1 millón de personas que, digamos, tendrán con eso un aumento del salario de bolsillo que oscila entre el 21 y el 27%. Ahora, cuando hizo el anuncio, Massa le pidió a los beneficiarios que con ese ingreso extra adquieran algún bien de producción nacional, dijo un autito, y que no compren dólares. Digo, sugerir que compre un autito ya te está diciendo a qué sector de la población se refiere. Un electrodoméstico podía ser también. Claro, pero él dijo un autito. Y dijo una cosa interesante, dijo que él propone la supresión del impuesto a las ganancias para esa categoría desde 2013. ¿Y qué pasaba en 2013? Bueno, en 2013 la presidenta era Cristina y Massa se disponía a enfrentarla en las urnas. Y uno de los ejes de esa elección fue justamente el tema del impuesto a las ganancias, porque Massa por un lado y Hugo Moyano por el otro estaban presionando a Cristina para que suprimiera la cuarta categoría con una consigna muy simple pero que pegó muy fuerte, que era el salario no es ganancia. En realidad es verdad que el salario no es ganancia, es cierto, está mal nominado ese impuesto. Digamos, debería llamarse impuesto a los altos ingresos, o como decía, digamos, Perón en la primera época, a las rentas. Incluso se recuerdan que Moyano declaró varios paros contra Cristina. Digo, esa batalla cultural el kirchnerismo la perdió, porque incluso Hugo Yasky y Roberto Baradel, los docentes, adhirieron a esas protestas. Y Cristina se resistía porque decía que eso iba a reforzar la heterogeneidad que ya entonces caracterizaba a la clase trabajadora. Es decir, la clase trabajadora era cada día menos homogénea, estaba más dividida entre quienes tenían salarios altos y quienes tenían ingresos minúsculos, y que eso Cristina planteaba, y lo reiteró Máximo en un par de actos ayer, eso destruye la solidaridad entre los trabajadores y los debilita en la confrontación con el capital. Esta fue una de las causas de la llegada de Macri a la presidencia. Macri prometió suprimir el impuesto y lo que hizo fue duplicarlo. Como con la inflación, lo redujo al doble. Ahora, el gobierno en aquel momento inyectaba recursos en la base de la pirámide. ¿Por qué? Porque si vos aumentás los recursos en los sectores más necesitados, van directamente al consumo y sostienen la demanda agregada y, digamos, ponen en marcha la rueda de la economía capitalista. En cambio, Moyano
abogaba por mayores ingresos para la cúspide. Cristina no pudo refutar esa ilógica, aunque era evidente que, digamos, que ese sector se volcaba al mercado de cambios, presionaba sobre el mercado de cambios, que no es, digo, porque, por supuesto, las grandes empresas son los principales usuarios y con la finalidad de constituir recursos capitales en el exterior, lo que llamamos la fuga. Pero no es solo las grandes empresas, también, digamos, hay sectores asalariados de clase media, profesionales, que alimentan ese funcionamiento dolarizador. Me acuerdo que hubo una reunión de Cristina con la mesa chica de la CGT de entonces, creo que estaba Antonio Caló, José Luis Lingeri, Andrés Rodríguez, y les dijo, y frente a esas presiones de Massa y de Moyano, Cristina les dijo esto que yo estoy diciendo ahora, y se reían. La respuesta fue que se reían. Bueno, esto explica esa ingenua recomendación de Massa al anunciar la medida, que les habló con el corazón en la mano, cosa que tiene una larga tradición. Ahora, si vos lo tomás como una medida aislada, esta supresión del impuesto para los mayores salarios, no para todos, digo, los altos directivos de empresas, los funcionarios jerárquicos de la política van a seguir pagando ganancias, es una medida regresiva y es realmente una batalla cultural perdida. Pero antes y después de esa medida, Massa tomó otras decisiones que benefician a la base de la pirámide salarial y que rasguñarían a las grandes empresas. Y lo digo en condicional porque está por verse. Digamos, hay un proyecto de presupuesto que fue enviado al Congreso. Massa aceptó el pedido de Milei de discutirlo después del 22 de octubre. Efectivamente. Lo cual es razonable, pero cumplió con la obligación legal de presentar el proyecto, de presentarlo el 15 de septiembre. Y ese proyecto incluye una separata donde están los recortes que rasguñarían a las clases dominantes. Ya lo vamos a decir más, lo vamos a explicar más en detalle. Ahora, que estos alivios hayan comenzado por los trabajadores mejor remunerados permitió que el fuego amigo se disparara sobre su espalda por parte de quienes lo legitimaron en las primarias de la Unión por la Patria y que no asistieron al encuentro de Massa con las organizaciones sociales que giran en torno al movimiento Eguita. Y la izquierda, por su parte, se manifestó en la Plaza de Mayo, y cito textualmente, contra el ajuste de Massa y el Fondo Monetario. Bueno, con su invariable, luminosa comprensión de la contradicción principal. Eso no tiene remedio, eso es así. Ya sabemos qué esperar para el balotaje. Hay que esperar para el balotaje, efectivamente. Bueno, esa separata sobre el costo fiscal, Massa propone que la separata contiene todo lo que son las eximisiones, todos los que no pagan ese impuesto, para que de ahí el Congreso recorte 1,9%, con la idea de llegar al déficit cero. Ahora, esa decisión está claramente inspirada por Cristina. El 27 de abril, en el acto en La Plata, Cristina dijo, y ahí cito textualmente, que las eximisiones, alícuotas quebradas, exenciones, gente y sectores que no pagan impuestos, pagan la mitad, llegan al 4,6% del Producto Interno. Y que si revisáramos el gasto tributario que está en el presupuesto, no tendríamos déficit fiscal. E incluso hizo una ironía, dijo, ¿vieron que los empresarios siempre van a la televisión y se quejan de todos los impuestos que tienen que pagar, que ganancias, que las alícuotas? ¿Ustedes saben cuánto pagan las grandes empresas de la alícuota del 35% sobre el impuesto a las ganancias?
Adivinen, dijo, y como nadie adivinó, ella dijo 2,45%. O sea, tiene que pagar 35 y pagan solo 2,45. Sí, así es. Increíble. Bueno, a Massa todavía no se le secó la camisa, empapada por las lágrimas de las cámaras patronales que lloran por cualquier restricción a su desmesurada rentabilidad. Y el 13 de septiembre, es decir, hace 4 días, Arcor, que es la empresa fundadora de la Fundación Mediterránea y de la Asociación Empresarial Argentina, nada menos, celebró su asamblea de accionistas en la que se dispuso distribuir en efectivo un dividendo de casi 15.000 millones de pesos. Ahora, además de la camisa húmeda, Massa la tiene arrugada por los tironeos del staff del Fondo Monetario, que lo acusa de avanzar en la dirección contraria a la acordada con ellos. Y creo que tiene razón, creo que está avanzando, afortunadamente está avanzando en la dirección contraria. La agencia Bloomberg estima que el déficit, que dice que el fondo estima que el déficit primario de este año va a llegar al 3% del producto contra el 1,9% comprometido en el acuerdo de facilidades extendidas. Ahora, Economía dice que no, que van a cumplir con lo pactado. No explican cómo por ahora, pero bueno, dicen que van a cumplir. Al fondo no les causa gracia que Massa lo llame el auditor de la quiebra y que propugne sacárselo de encima para recuperar decisión soberana. Ahora Massa está jugado sin retorno y confía en que no va a haber más revisiones antes de la elección presidencial y que si llega a la presidencia va a renegociar el acuerdo. Las medidas de estos días en ese sentido serían un anticipo de lo que sería su eventual gobierno. Acá una digresión, me parece que los burócratas del Fondo Monetario deberían estar más atentos a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde los mecánicos de automotores iniciaron la primera huelga general de la historia en las 3 grandes empresas fabricantes de automóviles. En la última década, las utilidades en conjunto de esas 3 grandes superaron los 250.000 millones de dólares y sus ejecutivos recibieron aumentos del 40%, mientras les niegan a los trabajadores la actualización de su convenio vencido. Es decir, para que en Estados Unidos haya una huelga sindical. Recordemos también la huelga de toda la industria del espectáculo, ¿no? A través de los actores. Está en pleno desarrollo. Digamos, 2 de las industrias más características de los Estados Unidos, la automotriz y la industria del espectáculo, en huelgas tremendas. Esto es absolutamente fuera de lo común. Así es. Entonces, bueno, si te fijas lo que pasa en Estados Unidos, tal vez entiendas mejor lo que pasa en países como la Argentina. El capitalismo está sucumbiendo. Pinta tu aldea y serás universal. Fíjate lo que pasa alrededor tuyo y vas a entender lo que está ocurriendo más lejos. Ahora, Massa también reveló en distintas conversaciones que su candidato para presidir el Banco Central es Leonardo Mazkur, que es un miembro del equipo económico que es yerno de Guillermo Nielsen. Guillermo Nielsen era el candidato a ministro de Economía de Alberto y Cristina le bajó el pulgar. Además, Massa descartó que pensara para el Ministerio de Economía en Guillermo Michel. Y hubo gente que lo escuchó y que percibió un matiz de celos. Es decir, Michel, como vudú en su momento, es el mejor expositor de las decisiones ministeriales. Bueno, en los días siguientes Massa continuó con los anuncios. Entre los principales, la elevación del financiamiento educativo, sobre lo cual ya va a hablar Josefina, y la devolución del IVA a todas las compras de productos de la canasta básica que realicen con tarjeta de débito quienes ganan menos de 6 salarios mínimos, es decir, 708.000 pesos mensuales. Bueno, sobre el total del gasto realizado, la devolución automática del 21% del IVA se va a realizar en 48 horas.
Bueno, sumando todos los que van a recibir este beneficio, esto cubre una población de unas 19 millones de personas. Y el tope de 18.800 pesos mensuales se aplica por persona, por tarjeta y no por núcleo familiar. De modo que para los ingresos más bajos es un alivio significativo. Marca la diferencia entre comer y no comer carne, por ejemplo. Igual, digamos, en la base de la pirámide es una diferencia importante. Bueno, igual que el aumento de suma fija establecido el mes anterior, tiende a compensar la escalada de los precios que se desató a partir de la última devaluación, que más se insiste cada vez que habla que fue promovida, exigida por el auditor, por el Fondo Monetario Internacional. Bueno, esto hizo que el índice de precio del consumidor de agosto creciera el 12,4%, con un pico del 15,6% para alimentos y bebidas. Y esta disparada profundiza la caída del poder de compra del salario registrado, que entre diciembre de 2019, es decir, cuando termina el gobierno de Macri, y junio de este año, fue del 20%, no, fue del 8%. Del 20% fue respecto del último mes del gobierno de Cristina, del 15%. Ahora, si considerás no todos los consumos, sino nada más que los alimentos, la pérdida del poder de compra desde que se fue Cristina hasta ahora es del 25%. Un cuarto. Esto, bueno, significa que realmente los más vulnerables la están pasando muy mal, porque obvio, digamos, los alimentos son su consumo principal. Ahora, el aumento de suma fija de ese de 60.000 pesos en 2 cuotas de 30 está en el limbo, porque la mayoría de los gobernadores y las grandes empresas se resisten a pagarlo. La devolución del IVA será automática a partir de mañana y no va a requerir ningún trámite por parte de los beneficiarios. Se va a usar para eso todo el conocimiento informático adquirido durante la pandemia con el IFE, de modo que se puede hacer. Vamos a ver hasta qué punto se puede hacer. Es una cosa que habrá que ver. Ahora, lo que a mí no me queda claro es si los bancos que emiten las tarjetas de débito o las tarjetas se harán cargo en forma gratuita de la operación de registrar, contabilizar y devolver, o si el Estado los va a compensar de alguna manera por eso. Yo se lo pregunté a un funcionario de economía y su respuesta fue desconcertante. Yo le pregunté exactamente así: ¿va a ser esto o lo otro? Me dijo sí. a lo Carlos Saúl, ¿no? Carlos Exacto. Miren, para eso te podía mandar un emoji con un dedito para arriba. Miren, había dado un aumento de suma fija que era también de 30.000 pesos australes entonces, y le preguntaron: ¿pero esto se va a incorporar en forma permanente al salario o solo por este mes? Y contestó sí. Entonces le preguntaron: ¿sí qué? Y dijo: sí, señor periodista. Bueno, el Ministerio de Economía además decidió informar el índice de inflación en forma semanal. Y eligió para eso la semana del 4 al 10 de septiembre, en la que el índice disminuyó al 2,1% semanal, que es un valor altísimo, pero dice el Ministerio de Economía en línea con los valores previos a la devaluación. Es decir, están desesperados por mostrar que baja. Ojalá baje, ojalá. Ahora, dar el índice por semana es también una confesión, ¿no? Claro. Digo, después que hay que darlo por día. Claro. Bueno, sigamos con las batallas culturales. Cuando se cumplió medio siglo del derrocamiento de Salvador Allende, militares chilenos que están condenados por crímenes de lesa humanidad reconocieron en una carta violaciones a los derechos humanos
y cuestionaron a sus superiores que no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados, y esto es textual. Esto a mí me sonó muy, muy familiar, porque es el mismo razonamiento con que hace 3 décadas Adolfo Giningo comenzó la confesión de sus crímenes. Sus cartas a Videla, si nos dieron la orden, ¿por qué ahora no se hacen cargo? Idéntico. Ahora, Patio Bullrich se comprometió con los militares por carta a buscar, cito textualmente, una salida justa para el trato inequitativo y en condiciones inhumanas recibido a consecuencia de una herida histórica que no termina de cicatrizar, pero que debemos curar de una vez. Bueno, a mí la verdad no me asombró para nada, porque es la misma deriva de su difunto cuñado Rodolfo Galimberti. Ustedes se acuerdan la biografía autorizada de Galimberti, un subtítulo que es de Montoneros a la CIA. En una polémica pública con Milei, Bullrich dijo que entonces era muy joven, tenía 16 años, y que le parece un horror cualquier tipo de violencia. Sí, cualquier tipo de violencia, pero ni una palabra sobre el ataque a Cristina. Genérico, bien genérico. Bueno, Victoria Villarruel es más sutil. Solo reclama reconocimiento para las víctimas de las organizaciones revolucionarias. Esa táctica fue sugerida en septiembre de 2004 por el ex jefe de inteligencia del Ejército y del Estado. En 2 periodos sucesivos, el general Carlos Alberto Martínez fue jefe de inteligencia del Ejército y luego jefe de la Secretaría de Informaciones del Estado. En un documento que el juez federal Daniel Rafeca secuestró cuando lo allanó, lo detuvo, lo procesó, pero murió antes de que se elevara a juicio. Y Luciana Banos estuvo revisando esa documentación y encontró este documento. Ahí Martínez le propone al Foro de Generales Retirados que familiares de víctimas de atentados de la guerrilla presentaran denuncias contra ex integrantes de organizaciones político-militares de modo de forzar una amnistía general. Y me citaba a mí como ejemplo por las acusaciones que me había hecho precisamente el cuñado de Patricia Bullrich, Rodolfo Galimberti, que me acusaba de ser montonero. Gracioso. Sí, es nuestra historia, ¿no? Ahora, en cuanto a la Corte Suprema confirmó la nulidad de las leyes de punto final de evidencia de vida, en 2005 se presentó justamente una denuncia en mi contra por un atentado, ocurrió 30 años antes, del cual nunca había sido acusado. Durante todo el tiempo que tuvo la dictadura para hacerlo, nunca fui mencionado en el tema, y que incluso Seferino Reato, que investigó el tema, dice que no encontró ningún indicio que me vincule con ese atentado. Bueno, la causa sigue a consideración de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, en la semana también fui entrevistado por Jorge Fontevecchia sobre el acto de Villarruel en la legislatura y que hubo una reducida movilización de partidos de izquierda. Y yo opiné que no me parecía mal que la candidata pidiera reconocimiento para esas víctimas a título individual, pero que su propósito no tenía carnadura social y que no iba a prosperar. De una amnistía general, de eso estamos hablando, ¿no? Ese sería el propósito. No, de abrir causas contra los militantes revolucionarios. Okay. Que sería el paso previo a la amnistía general. Y de hecho lo han intentado, y hay, digamos, están esas causas, mencioné una, pero hay alguna otra, pero han sido rechazadas permanentemente en distintos tribunales del país. Bueno, esta frase mía tan clara de que no me parece mal que a título individual procure reconocimiento para las víctimas, Clarín, La Nación, Infoemba y El Cronista lo convirtieron en un apoyo al pedido de justicia de Villarruel, cosa que yo nunca dije, nunca. Y en la página de Perfil, y ahora también en El Cohete, se reproduce el audio de la entrevista
que no deja lugar a dudas. Es un diálogo con Fontevecchia donde yo digo claramente reconocimiento y no justicia, y podés escucharlo en la página del cohete. Digo, esta es otra batalla cultural. Bueno, Milei esta semana dio una entrevista al Babi Echecopar norteamericano, Tucker Carlson, y dijo que desde que es candidato, de que está en política, ha dejado de insultar, lo cual obviamente no es cierto. Marcelo Falá, que en letra P le pone una serie de ejemplos de los insultos que ha dado después de ser candidato. Ahora, el exabrupto más célebre de Milei había sido contra el Papa Bergoglio en enero de 2019. Y fue un post en las redes antisociales. Yo lo voy a leer, si hay niños y personas impresionables que se tapen los oídos. ¿Ya están con los oídos tapados? Dice Milei: Pontífex, zurdo, sos un sorete mal cagado. Siempre, qué delicado, ¿no? La elegancia ante todo. La elegancia ante todo. Siempre del lado de los asesinos empobrecedores si son rojos. Y después te haces el canchero y fustigás a los que están del lado de las ideas de la libertad. Sos el representante del maligno sentado en el trono de la casa de Dios. Ese es realmente fuerte, ¿no? Digo, yo no le tengo ninguna simpatía al Papa Bergoglio, pero jamás se me ocurriría decirle eso a nadie. Jamás. Bueno, los curas villeros oficiaron una misa en desagravio y la conferencia episcopal expresó su solidaridad con el Papa, y ambos repudiaron los insultos de Milei. Ahora, pasó una cosa significativa. El sacerdote Guillermo Marcó, que fue vocero de Bergoglio cuando era obispo de Buenos Aires, escribió que muchos católicos no se sintieron interpretados por la celebración que se realizó en la iglesia de Cacupé. Él comparte que la figura del Papa debe ser respetada, pero dice, también hay que tener en cuenta que las declaraciones de Milei fueron del 2019. Bueno, pobre Marcó, a la misma hora Milei actualizaba ante Baby Tucker Carlson su repertorio dedicado a Bergoglio, y yo voy a recordar que antes de esto Bergoglio había comparado a Milei con Hitler, dijo Adolfito. Bueno, según el lado Milei de esta grieta, el Papa juega políticamente, ha demostrado una fuerte afinidad con dictadores como Castro Maduro, es decir, está del lado de las dictaduras sangrientas, tiene afinidad por los comunistas asesinos, no los condena y es bastante condescendiente con ellos, como con todos los de izquierda, aun cuando sean verdaderos criminales. Considera que la justicia social es un elemento central de su visión, y esto es muy complicado porque la justicia social es robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra. Implica dos cosas. Una es un robo, y el problema es que el robo está en contra de lo que señalan los 10 mandamientos. Bueno, exageró un poco. Es un concepto afectado por la inflación. El 9º condena el robo, no los 10. No, los 10 no. Se ocupan de otras cosas de las cuales también se ocupa Milei, por cierto, ¿no? Bueno, hasta Eduardo Ornequian, que durante años fue el empleador de Milei, repudió esas diatribas contra el jefe religioso. Y quien terció en la disputa fue el historiador italiano Lori Sanata, que es el mayor intelectual que tiene el antiperonismo. El más inteligente, el más ilustrado, el más prolífico como escritor. Su conclusión es que Milei está llamado a converger con el peronismo. Dice, y los primeros refugiados ya están subiendo a bordo porque comparten los valores del populismo inspirados por la Iglesia Católica. Es un razonamiento retorcido pero interesante. Para Sanata, Milei está del mismo lado que el peronismo, del lado mítico y telúrico, antipolítico y apocalíptico, y no del lado gradual y reformista, institucional y posibilista. Puros son los suyos, corruptos los demás. Verdad la suya, herejías las otras. Y concluye Sanata,
Perón no tendría nada que objetar. Todos somos peronistas, ¿no? Dice Sanata. Bueno, en la década pasada ya Bergoglio, ya Papa, tuvo una relación tensa con Macri, pero nunca había llegado a este nivel de confrontación abierta con un político. En 2015, cuando llevaba 2 años de Papa, Bergoglio y la Iglesia Católica fueron decisivos para la derrota en la provincia de Buenos Aires de Aníbal Fernández, que antes había padecido una interna virulenta con Julián Domínguez, y Domínguez es uno de los principales contactos de Bergoglio en la política local. No sé si ustedes se acuerdan la marcha por la paz de la patria y del campo, que en octubre de 2009 convocaron confederaciones rurales y la Federación Agraria, es decir, al año siguiente de la 125. Exacto. Y ahí Domínguez, que era en ese momento ministro de Agricultura de Cristina, participó de esa marcha con un ícono de la Virgen Lujanera. Bueno, ese año 2015 la Iglesia Católica convocó a cadenas de oración para impedir que el narcotráfico se apoderara de la provincia. Ese era un dardo directo contra Aníbal Fernández, a quien, ¿se acuerdan que lo señalaban que Aníbal Fernández era la morsa? La morsa, que estaba vinculado con el narcotráfico y que después se estableció claramente que era un comisario bonaerense y no Aníbal. Pero bueno, ya Vidal era gobernadora. Bueno, queda por saber si este año la Iglesia Católica va a apelar al mismo recurso contra Milei, y si lo hace, ¿qué efecto tendría? Digo, la incidencia del catolicismo en la Argentina está en franco retroceso. En el censo de 1960, el 90% de la población se declaraba creyente católica, y en 2019 no pasaba del 62,9%. Bueno, esta semana Milei repitió en La Plata la caravana que había realizado en La Matanza, y con el mismo resultado. Tenemos una foto aérea que es impresionante. Está tomada desde un dron. La puso en las redes sociales alguien que se identifica como Editor 76. Y la verdad, si sos minucioso y paciente, podés contar cuántos son. Sí, igual yo no minimizaría el fenómeno de Milei a partir de esto, ¿no? Digo, si bien es cierto, digo que su convocatoria en las calles, siempre hay que disfrazarla para que parezca más de lo que es. Me parece que es un fenómeno que tiene tanto que ver con las redes antisociales, que no significa, uno no puede sacar ahí una directa proporcionalidad con el tema del voto, ¿no? O pensar directa no, pero indirecta sí. Digo, yo no minimizaría lo que significa que el tipo se largue a hacer una caravana y haya 200 personas. No lo minimizaría de ninguna manera. Bueno, Jaime Durán Barba, el consultor que asesoró a Juntos por el Cambio, a Cambiemos, vaticinó que en esta elección Juntos por el Cambio va a salir tercero, porque la campaña de Patio Burris es masoquista y solo propone penurias. Bueno, Massa está de acuerdo y menciona una encuesta en la cual él obtendría el 33% de los votos, apenas 2 puntos detrás de Milei y 10 por delante de Bullrich, a quien llama la ministra de Seguridad de Melconian, cosa que repitió también. Yo no sé si el original es de Massa o de Máximo. No tengo un dato preciso al respecto, pero tanto Massa como Máximo la llama la ministra de Seguridad de Melconian. Massa se jacta de que él sabe administrar los tiempos y que hay un menú que consta de entrada, plato principal y postre. Bueno, ahora vamos por el plato principal, ya pasamos la entrada, y con una demostración realmente de su optimismo inoxidable, él dice que quien sale segundo en la primera vuelta gana el balotaje.
Primero yo. Si le preguntan sobre Cristina, dice que ella está absolutamente comprometida con la campaña y que quiere ganar. Bueno, horas después de esto, Cristina reprodujo en sus redes la intervención de la diputada estadounidense Alexia Ocasio-Cortez, quien narró la excursión de pesca en Alaska a la que el juez de la Corte Suprema de Justicia, Samuel Alito, acudió invitado por Paul Singer, a quien luego benefició con un fallo contra la Argentina por 2.400 millones de dólares. Bueno, es la historia de la cual hemos hablado aquí y que el cohete publicó el 25 de junio y muestra que del Antártico a la Antártida en todas partes se cuecen truchas. Excursiones de pesca. Bueno, hoy hay elecciones en el Chaco. Se elige gobernador y legisladores provinciales. Y esta es una elección que va a poner a prueba la resiliencia del peronismo, que en las PASO quedó rezagado, pero que aspira a prevalecer ahora, si bien admite la posibilidad de un balotaje entre el gobernador Jorge Capitanich y el candidato cambiante Leandro Zdero. Bueno, las primarias chaqueñas se realizaron bajo el impacto de la detención del piquetero emerenciano Sena, acusado por el homicidio de su nuera, lo cual perjudicó a Capitanich porque Sena tenía si bien Sena no es un partidario de Capitanich, digamos, construyó viviendas con programas administrados por la provincia y por la nación. En cambio, las elecciones generales de hoy se realizan con el candidato opositor señalado por acusaciones agraviantes contra el ex gobernador y jefe radical Ángel Rosas. Zdero dijo que era una operación con inteligencia artificial, que no era él el que decía eso. Bueno, no es imposible que sea así, pero sí es muy costoso y es difícil que se utilice para una interna partidaria provincial, sobre todo porque Zdero en ese audio dice lo que todo el mundo sabe que realmente piensa de Rosas. Eso lo dijo el diputado del Frente de Todos, Pedrini, el que está en la Comisión de Juicio Político, y dijo, pero si lo que dice ese audio, si todo el mundo sabe que Zdero vive diciendo que Rosas es un cagador, que es la expresión delicada también que utiliza Zdero. Ahora, el tema de la inteligencia artificial es serio. Es decir, esta semana se difundieron 3 videos. Yo creo que escuches el audio de los 3. En el primero, Messi habla en inglés. Despite the unexpected nature of the situation, today we find ourselves in the final match. This game is for those who are unaware of our training and don't witness our daily. No hay duda que es la voz de Messi. Está hablando en inglés y además tiene buen sincro. Vos lo ves y parece realmente que está hablando él. Es impresionante. El segundo es del doctor Fernández, que explica en italiano la posición argentina sobre lo que llama The Falklands. Lo scorso anno abbiamo commemorato i 40 anni della guerra delle Falkland. È stato emozionante sentire milioni di argentini. Y el tercero es de Javier Milei hablando en alemán. Adolfito. Das Kastenmodell besagt, dass Bedürfnisse Rechte schaffen. Das Problem ist, dass Bedürfnisse unendlich sind und jemand für Rechte bezahlen muss. Es realmente impresionante, Sí. ¿no? Sí. Yo ayer escuché un video de Luis Miguel cantando Se te ve la tanga. ¿Qué se te ve la tanga? Es una cumbia. Un éxito. Se te ve la tanga. Que no es de él. Por No, supuesto no, que por no. supuesto. Era todo hecho con inteligencia artificial. Sí, pero sí. con la voz de Luis Miguel. Sí, es un tema, ¿no? Bueno, el error del artificial inteligente doctor Fernández empequeñece ante la declaración de Diana Mondino, quien reconoció lo que llamó los derechos de los habitantes de las Islas Malvinas.
Y no hay duda que no fue hecho con inteligencia artificial, porque es una entrevista que le hizo un diario británico. Bueno, a partir de ahí se puso en duda su designación como ministro de Relaciones Exteriores del conjetural presidente Milei, porque es escandaloso. Ahora, no es más escandaloso que lo que dijo Patio Bullrich durante la pandemia, que propuso entregar las Islas Malvinas a Pfizer a cambio de una vacuna. Digo, son cosas muy pesadas, ¿no? Digo, se han dicho cosas, darle las Malvinas a Pfizer. Y que además dan cuenta de una falta de mirada estratégica sobre los recursos naturales, sobre la Antártida, el petróleo, el gas, digo, también son de una ignorancia tremenda. No solo eso, digo, es de una falta de, o sea, ¿cómo haces para, aunque más no sea en términos legales de papeleo, digo, cómo le entregás tus islas a una empresa multinacional que se las vende? ¿Cómo es? Digo, parece de una persona que no tuviese la más puta idea de cómo funciona el Estado, sea como sea, ¿no? Digo, de decir, y esta mujer es candidata a la presidencia, no tiene la menor idea de cómo funcionan las cosas. Claro, pues, por ejemplo, digamos que Jorge Lanata y Beatriz Arlo hayan firmado una declaración reconociendo a las Malvinas como británicas. Bueno, son dos intelectuales liberales de medio pelo, yo qué sé, no pasa nada, no tiene mayor importancia. Pero Patricia Bullrich es candidata a la presidencia, no es una persona irrelevante como Lanata o Sarlo. Bueno, Bullrich esta semana presentó su nuevo libro, De un día para el otro. Se llama así, no es que lo presentó de un día para el otro, no, aunque también lo presentó de un día para el otro. Efectivamente, el libro se llama así. Su logro principal fue sentar, si bien separados, a Macri y a Horacio Rodríguez Larreta. Y ella necesita de los dos, porque no está segura de retener los votos de Rodríguez Larreta en la primaria, sobre todo cuando radicales como Ricardo Alfonsín están instando a votar por Massa. Y necesita que Macri cese sus coqueteos con Milei. Está traccionada. Ahí Massa vaticinó una ruptura de Juntos por el Cambio por la afinidad de Macri con Milei. Se burló de Patricia, dijo: era todo nada y ahora es un poquito y un poquito. Ahora, esa idea de Milei igual Macri no es lo que piensan los principales empresarios del país. A Macri le reprochan lo que consideran gradualismo, pero con Milei temen un salto al vacío. Bueno, sobre Macri y los grandes empresarios, hay una nota muy interesante de Mónica Peralta Ramos hoy en el Cohete, donde léanla porque es realmente muy interesante cómo vincula la relación de Macri con las empresas con la causa de los cuadernos Fénix. Bueno, Jorge Fontevecchia, que edita la revista de negocios Fortuna y conduce una señal de cable sobre economía, advierte que hay un rumbo de colisión de Milei con lo que él llama el Círculo Rojo y con la Corte Suprema de Justicia. Según Fontevecchia, la Corte declararía inconstitucionales las principales medidas que vocifera Milei sobre la dolarización, el Banco Central y la coparticipación federal de impuestos. Bueno, Bullrich, esto estuvo gracioso, esto también anunció una especie de asesoría general de la felicidad a cargo del intelectual rebosante de alegría Santiago Cobaldo. Para que se ría hay que hacerle cosquillas, si no, no se consigue. Ahora, el libro de Patio Bullrich fue presentado por Carlos Manfroni, que la acompañó como secretario de Articulación Legislativa en el Ministerio de Seguridad, hasta que Charly García, el músico, leyó una nota mía
sobre los antecedentes de Manfroni. Manfroni era columnista de la revista ultraderechista Cabildo, y ahí escribió, y cito textualmente: el materialista pueblo judío instruye a los hijos de Sión para conquistar el poder. La filosofía del rock conduce al deseo desesperado de la muerte e induce al suicidio, como lo demuestran las letras de las canciones de Charly García, Luis Alberto Spinetta y Mauricio Morís. Ofrece la posibilidad de convertirse en un animal o en un marica. La democracia y la libertad son productos de la hedionda Revolución Francesa. Bueno, desde entonces Manfroni, él también era muy joven, como dice Patio Bullrich. Cuando ponía bombas era muy joven. Bueno, cuando escribía esta cosa era muy joven. Y se metamorfoseó ahora en un liberal con sello de calidad certificada. Dirige una fundación de ética pública, da un curso en la Universidad Católica auspiciado por la Embajada de Estados Unidos, y ya no escribe en Cabildo sino en el diario La Nación. Bueno, como mencionamos antes, Bullrich se refirió al atentado contra Cristina. Le hicieron una pregunta sobre el tema y ella dijo: bueno, yo estaba por repudiar el atentado, pero justo en ese momento el gobierno me implicó a mí, y entonces yo no dije nada por eso. Pero me parece un horror que en la Argentina haya cualquier tipo de violencia contra cualquier persona. Como dijimos, bien genérico, y ni una palabra sobre el atentado contra Cristina. Ahora, y con esto termino, la idea de que la vicepresidenta está viva de milagro se reforzó con el peritaje de la pistola que gatilló Sabac Montiel. ¿Ustedes saben cuántas veces los peritos dispararon la pistola para ver su funcionamiento? ¿Cuántas? Digan un número. 100. ¿10? 300. ¿Y cuántas veces funcionó y cuántas veces falló? Ni idea. No sé. Funcionó las 300 veces. El cohete a la Luna Radio. Un desplazamiento estelar con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.